Muy buenos días, profesor y compañeros todos. El día de hoy, el grupo H tiene el gusto de hablarles acerca del tema los modos de transportes. Los integrantes de este grupo son Keren Valencia, Nayeli Ortega, Alejandra Ramos, Haider Frías y mi persona, Yairinet Coppi. A continuación les estaré hablando acerca del modo de transporte aéreo. El avión es con diferencia el medio de transporte más rápido para el desarrollo de operaciones de logística y comercio internacional. Por esa razón, resulta fundamental en las cadenas logísticas actuales, caracterizadas por un flujo tenso y que tratan de minimizar los almacenajes y hacer las entregas de mercancías en el momento justo en que éstas se necesitan. Por lo que a sus desventajas se refiere, el transporte aéreo internacional presenta grandes restricciones técnicas y de seguridad. Es además un medio altamente contaminante y con diferencia también el más caro. En todo caso, es un medio utilizado en casi todos los sectores industriales y cadenas de distribución de una u otra forma, ya sea para el transporte de las mercancías que se comercializan en el ámbito internacional o para el envío de muestra de las mismas y documentos relacionados con las operaciones de comercio exterior. Al tratarse de un medio de transporte muy peculiar desde todos los puntos de vista, tanto técnicos, comerciales y jurídicos, resulta absolutamente crucial para las empresas, tanto exportadoras como importadoras, conocer sus elementos básicos para desarrollar correctamente las operaciones en las que se utiliza este medio, tales como optimizar costes y ganar en seguridad jurídica. Este modo de transporte tiene las siguientes características, las cuales son las siguientes: creciente aumento de flotas y rutas, mayor rapidez en el transporte, es ideal para el envío de mercaderías con poco peso y alto valor, es muy eficaz en el transporte de muestras, se ha comprobado su eficacia en la prioridad de entrega, tanto de documentos, medicamentos, entre otros, que se han tenido que entregar con urgencia. Tiene acceso a determinados mercados difíciles de alcanzar por otros medios de transporte y también la reducción de los gastos de almacenaje. Las ventajas de este modo de transporte son las siguientes: la rapidez y la puntualidad. Esta es la principal característica de este medio de transporte, ya que solo el avión ofrece la posibilidad de situar una mercancía en cualquier lugar del mundo en 24 horas. La rapidez resulta crucial tanto para las mercancías perecederas como para las de alto valor y los envíos urgentes, en lo que el factor coste es secundario. Otra ventaja de la rapidez es que al adelantar la entrega puede suponer ahorros financieros derivados de cobrar antes la exportación. La agilidad administrativa. Como consecuencia de esa gran rapidez y de la necesidad de que no se produzcan demoras en los procesos administrativos en los aeropuertos de origen y destino, los trámites aduaneros y logísticos, entre otros más, a los que se ve sometida la carga aérea, suelen ser muy ágiles, aunque de enorme exigencia. La seguridad. El avión es el medio de transporte más seguro, como evidencia el hecho de que es el que menor índice de siniestros registra. Este nivel de seguridad hace que las primas de seguro de transporte aéreo de mercancías sean también relativamente bajas. La amplia red de cobertura. Con el transporte aéreo existe la posibilidad de enviar mercancías a prácticamente cualquier lugar del mundo. De hecho, algunos destinos solo son accesibles por este medio. Y por último tenemos la flexibilidad, que hace referencia a que hoy en día existe una amplia variedad de aviones, desde pequeñas avionetas hasta el Boeing 747 o el nuevo Airbus 380, que tienen enorme capacidad de carga. Bueno, acá como podemos observar, estas son algunas imágenes en representación de las ventajas
de este modo de transporte que acabamos de mencionar, que bueno, como podemos ver aquí, la rapidez y la puntualidad, que es la principal ventaja de este modo de transporte, la amplia red de cobertura, que como mencionamos anteriormente, es gracias a este modo de transporte que existe la posibilidad pues de que la mercancía pueda llegar a cualquier lugar del mundo, también a determinadas zonas como el centro de África, que son áreas de difícil acceso, que el único medio de transporte que podría llegar allá son los aviones. La seguridad, que como vimos es el modo de transporte más seguro, ya que es el que registra un menor número de siniestros. La flexibilidad, que como mencioné anteriormente, hace referencia pues a que hoy en día tenemos una amplia variedad de aviones de todo tipo. En este caso, este es uno de los más nuevos, el Airbus A380, de que bueno, aquí les puse una imagen para que pudieran ver cómo es, ya que como mencioné anteriormente, eh, cuenta con una enorme capacidad de carga. Ahora vamos a estar hablando acerca de las desventajas de este modo de transporte aéreo, que son las restricciones y limitaciones técnicas. Debido a las dimensiones de las puertas y bodegas de los aviones, se aplican limitaciones en las dimensiones tanto de tamaño y peso de los bultos y las mercancías que se pueden transportar por vía aérea, aunque existe una creciente flota de aviones con gran capacidad de carga, es necesario informarse previamente de las restricciones que se aplicarán en los envíos. La otra desventaja de este modo de transporte es que es un transporte caro. El transporte aéreo resulta excesivamente oneroso y por consiguiente no es competitivo para las mercancías de bajo valor, como materias primas y productos semielaborados, muy dependientes del precio del transporte para su venta de los mercados internacionales. Así como podemos ver aquí en la imagen, que hace referencia pues a las restricciones y limitaciones técnicas, y acá en representación de que este modo de transporte es sumamente caro. Así que a continuación mi compañero Haider Frías, que les estará hablando acerca del modo de transporte marítimo. Entonces le presentaré el transporte marítimo. Representa casi la totalidad de los servicios internacionales de movimiento de carga, con cifras del orden de trillones de dólares. Es el medio más utilizado en comercio exterior porque se caracteriza por sus bajos costos. En las operaciones CFR y CIF, la indicación del navío es hecha por el exportador, cabiendo al importador esta indicación en el caso de las operaciones de FOB. Las características del transporte marítimo. Este tipo de transporte cuenta con unas características principales que hay que tener en cuenta a la hora de planificar envíos por este medio. Le estaré explicando algunas de las más destacadas. La capacidad de carga, la flexibilidad y el transporte internacional. La capacidad de carga: es posible transportar un gran volumen de mercancía mediante contenedores y graneles. En la mayoría de casos se puede llegar hasta 18.000 TEU, equivalentes a 165.000 TPM. La flexibilidad. El transporte por barco es realmente flexible. Se puede utilizar pequeños buques para operaciones pequeñas o embarcaciones más grandes para mayor carga. Eh, Como siguiente punto le estaré explicando las ventajas y desventajas. Algunas ventajas del transporte marítimo, podemos ver que son la facilidad en cuanto al almacenamiento. Entre, entre más grande es el barco o el buque, más contenedores y cabe más material. Se puede exportar, digamos que un gran volumen, depende del barco. En función del producto que quieras transportar, puede ser más sencillo o complicado su almacenamiento. Esta es una de las principales ventajas del transporte marítimo, que suele ser obviada, pero no deja de ser importantísima. Las facilidades económicas, la elevada seguridad y mayores posibilidades.
Algunas desventajas son la limitación técnicas y el tiempo razonable, y permisos y solicitudes necesarias. Es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita complementar una serie de solicitudes y permisos. Esto conlleva una serie de trámites y requieren de unos tiempos. La limitación técnica: aunque gran parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, hay veces que les puede resultar más interesante utilizar otro medio de transporte, dependiendo de la naturaleza de la carga que quieres transportar. Es posible que deba elegir otras de las posibilidades que este sistema. Muchas gracias. Transporte férreo. Cuando hablamos de transporte ferroviario, trenes o ferrocarril, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o sea, un canal predeterminado compuesto por un soporte material como rieles de acero o, en versiones modernas, suspensión electromagnética. El transporte ferroviario es, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre de tanto como pasajeros como mercancía, revolucionando para siempre la idea del transporte para la sociedad. Consiste en una cadena de vehículos que se desplazan sobre ruedas en un rail, alados por una locomotora a la cabeza, en la cual se lleva a cabo algún tipo de proceso de obtención de energía convertida así en movimiento. Orígenes del ferrocarril. En el siglo XVIII, los trabajadores de diversas zonas mineras de Europa descubrieron que las vagonetas cargadas se desplazaban más con una facilidad si las ruedas giraban guiadas por un carril hecho con planchas de metal, ya que de esa forma se reducía la fricción. Los carriles para las vagonetas solo servían para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana, que por entonces era la principal forma de transporte de grandes volúmenes. El inicio de la revolución industrial en la Europa de principios del siglo XIX exigía formas más eficaces de llevar las materias primas hasta las nuevas fábricas y trasladar los productos terminados. Características del transporte ferroviario. Típicamente una línea ferroviaria se compone de un conjunto de estaciones recorridas por un tren, ya sea de pasajeros, de carga o mixto. En cualquier caso, dichas vías pueden ser de un único sentido o constar de doble vía, es decir, ida y vuelta, aunque los trenes pueden avanzar en una sola dirección por vez. La línea ferroviaria actual no suele ser muy semejante a las versiones iniciales, que se expandieron gracias a la quema de combustibles orgánicos como el diésel por todo el mundo. Si bien ya en el siglo XIX se hacían pruebas en aras de su electrificación, se considera a los trenes eléctricos actuales frutos del siglo XX y de las versiones modernas que desde 1970 se han venido automatizando y mejorando para obtener hoy trenes de alta velocidad. Ventajas y desventajas del transporte férreo. Sus ventajas son que permite desplazamientos masivos, alcanza altas velocidades y transportan gran cantidad de carga. Genera un menor impacto ecológico y permite hacer escalas y unificar puntos muy distantes. Y sus desventajas están que solo puede ir por donde haya vías, por lo que se necesitará una inversión previa para abrirle caminos. Posee menos frecuencia de tránsito y hay posibilidad de incidentes graves, dado que un fallo en las vías puede conducir a choques o descarrilamientos, lo cual, dadas las magnitudes de un cargamento, puede traducirse en grandes tragedias. Aquí podemos ver la infraestructura de los ferrocarriles. Típicamente la infraestructura incluye instalaciones físicas fijas, en las cuales los principales componentes son los siguientes, que son la capa superior de la plataforma, el subbalasto, el balasto, las traviesas, los rieles y el pequeño material de las vías que fija los rieles en posición relativa a las traviesas y uno al otro. Estos sistemas, que son la base de la infraestructura ferroviaria, deberían diseñarse para la utilización propuesta del ferrocarril. El transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de la Tierra. La mayoría de ellos involucran vehículos dotados de ruedas, ya sea que se desplacen sobre rieles o libremente sobre la superficie. Los vehículos para el transporte terrestre pueden ser muy diversos en su sistema de locomoción, su capacidad de transporte o la naturaleza de su cargamento. Características del transporte terrestre.
Como su nombre lo indica, es predeterminado para desplazarse sobre la Tierra. En ese sentido, depende siempre de las condiciones geográficas y meteorológicas de donde se encuentre en su punto determinado de la superficie continental. A menudo requiere de caminos pavimentados y condicionados, conocidos como carreteras, así como de túneles y puentes que permiten surcar valles, depresiones y montañas. En su totalidad, esta infraestructura compone la viabilidad de un país o una región. Tipo de transporte terrestre. El transporte por carretera, es decir, el que emplea vehículos de ruedas capaces de deambular libremente por la superficie terrestre, aunque preferiblemente por vías pavimentadas o carreteras. Transporte por rieles, o sea, aquellos vehículos incapaces de transitar excepto por caminos predeterminados, como las vías del tren, del tranvía o del subterráneo. Ventajas. El transporte terrestre es quizás el más ventajoso a distancias cortas, combinando en general lo económico, lo práctico y la velocidad. Esta versatilidad le permite además satisfacer necesidades colectivas o individuales de transporte de pasajeros, por ejemplo, un autobús o un automóvil. Desventajas. Dado que su desplazamiento ocurre en la superficie de los continentes, el transporte terrestre se encuentra siempre enfrentándose a los accidentes geográficos y topográficos, como cruzar ríos, precipicios o atravesar montañas. Muchas gracias por su atención.